El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tus hermanos y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Tomen asiento. Una de las cosas que a todos los hombres nos cuesta entender es lo siguiente: que no existe tiempo para que nosotros seamos perfectos en la vida, ¿sí? Sino hasta que muramos ya vamos a dar cuentas. Pero en esta vida no se te exige tener una perfección total. ¿Qué se nos exige? Ser felices. Padre, pero si estás diciendo que hay que ser felices, ¿eso no implica una perfección? Claro que no. Implica que tú entiendas qué momento estás viviendo, porque muchas veces no entendemos el momento que vivimos. No entendemos que a lo mejor si has avanzado y de repente te estás dando cuenta que ese avanzar no te está ayudando, tienes que saber regresar, tienes que saber destruir, tienes que saber volver a comenzar. Porque hay muchos de nosotros que tenemos la concepción de triunfalismo. ¿Qué es el triunfalismo? Es que tenemos que hacer las cosas. Es que yo tengo que ser buen papá, yo tengo que ser buen hijo, yo tengo que tener muchas cosas. Pero no es así. Hay momentos en los que tú te vas dando cuenta dentro de tu vida, que vas avanzando, que vas haciendo, te vas dando cuenta que las cosas no están como nosotros pensábamos. Y que en ese momento debemos tener la capacidad de decir: bueno, si yo no estoy teniendo la capacidad de afrontar estos problemas, me regreso para poder tener esa capacidad para formarme, para encontrar lo que tengo que hacer, lo que debo realizar. Me llamó mucho la atención porque en el seminario de repente llegaban, cuando a nosotros nos tocó en nuestro año, de que no existía algo que se llamaba año de servicio. Y cuando llegaron y nos dijeron: oigan, a través de ustedes ya queremos hacer el año de servicio. Los que quieran irse se pueden ir y los que se quieran quedar se quedan. Había muchos de los compañeros que, sin criticarlos, decían: es que yo para qué me voy a esperar otro año para ser sacerdote. Yo necesito ser sacerdote ya. Y una de las cosas que nosotros no comprendemos no es cuánto en el tiempo que ya se está estableciendo el hecho de que llegues a hacerlo. ¿De qué te sirve llegar a hacerlo si de repente no tienes la conciencia de lo que estás realizando? Y esa situación ha provocado que muchos de repente digamos: es que ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer aquello. No tienes. Empieza a formarte. Cuando uno tiene la conciencia de la formación, lo primero que entiende es cuando llega el momento de empezar a entregarse. Pero cuando no hay la conciencia de formación, cuando no está esa conciencia, simplemente seguimos apresurando las cosas, aunque lo que estamos viendo sea algo malo. Por eso, por ejemplo, si en este templo no estuviera construyéndose bien, que las vigas estarían dobladas, todo eso, y aún así nos atrevemos a construir, ¿qué creen que le va a pasar a ese templo? Es lo mismo. Y muchos de nosotros no entendemos que si ya estamos construyendo, si ya estamos haciendo y estamos viendo que lo que estamos haciendo está mal, tenemos que tener la conciencia de regresarnos. Y muchos de nosotros no queremos. Decimos: es que ya todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos realizado, y todavía tengo que regresarme. Si es algo que tú te estás dando cuenta, ten la capacidad de regresarte. Padre, ¿por qué estás diciendo todo eso? ¿Se dieron cuenta cuántos años tenía Abraham cuando Dios le pidió que saliera de todo? 75. ¿Cuántos años tenía? 75 años. Imagínense Abraham con esta edad, donde Dios le está pidiendo que salga, que haga una nueva vida, que deje todo lo que
hubiera dicho ahora? Simplemente yo estoy. Y muchas veces dentro de nuestra vida debemos entender, jamás estás grande. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de cambiar. Hay una frase que tienen muchos los adultos y es que nosotros ya vivimos la vida. No la han vivido, la siguen viviendo. Y al seguirla viviendo, lo que tienen es la capacidad de volver a regresar. Y esa situación va a implicar que todo lo que has vivido tenga sentido. Y hay cosas que tenemos que restituir, hay cosas que tenemos que dejar. Y aun cuando creas que muchas cosas de las que hiciste estaban mal, tú cuando regresas, vuelves a retomar tu camino, entiendes todo el sentido de lo que estás haciendo. Dios no te va a pedir que en la vida le hayas mostrado un castillo. Dios lo que te va a pedir es que lo que tú le demuestres tenga base suficiente. Que tú digas, esto que hice fue felicidad, esto que te estoy dando. Y por eso llama mucho la atención, porque muchos de nosotros creemos que debemos mostrar mucho, cuando lo que tenemos que mostrar es que aunque sea pequeño, sea bien hecho. Que tú le digas, Señor, aquí está, lo mejor de estos años, descubrí esta parte, pero es esto, lo que yo estoy descubriendo, y es esta parte, lo que yo te estoy entregando. Y te quiero agradecer, aunque hayas tenido 15, 20, 50, 60 años, pero lo he descubierto. Y muchas veces en esa situación es donde viene el pecado de la hipocresía. ¿Por qué? Porque sabemos muchos de nosotros que estamos mal, pero nosotros somos bien buenos para corregir a los demás, mas no empezar a corregir lo que nos toca a nosotros. Esa es la principal base de la hipocresía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los papás quieren empezar a sanar sus errores, no en ellos. ¿En quién creen? Los hijos. Y eso se llama hipocresía. Hijo, tú hiciste tus errores, son tuyos. Padre, pero es que yo no quiero que cometan los mismos. Exactamente. Si no quieres que cometan los mismos, simplemente empieza a orar y empieza a trabajar en tus errores. No transporte los errores tuyos a los de tus hijos. Déjalo que ellos vivan su propia vida. Déjalo que ellos hagan lo que tienen que hacer. Van a cometer sus propios errores. Padre, pero es que ¿cómo los podemos ayudar, hijos, por eso? Si tú no te has sabido ayudar en tus errores, ¿cómo crees que vas a saber ayudar a los demás? ¿Tú crees que con palabras los vas a ayudar? Te voy a plantear lo siguiente. Todos tus errores, ¿cuántas personas no te dijeron que tenías que cambiar y no necesitas caso? Te dijeron palabras. ¿Cambiaste? ¿Y por qué sigues cometiendo el mismo error? Porque haces la misma hipocresía. Hipocresía viene de hipócrates. ¿Qué es hipócrates? Es igual a la palabra. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo que te hicieron? Tú quieres cambiar a los demás porque según tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo hagas todo. Resuélvelo. Empieza a cambiar. Empieza a hacer lo tuyo. Porque a partir de eso es donde vamos a darnos cuenta ahora sí cuál es la solución. Y te vas a dar cuenta de lo que tienes que haber hecho. Pero muchos de nosotros, debes de empezar a volver a iniciar. Es lo que dije al inicio. Muchos de nosotros creemos que no tenemos ya salvación. Es que ya hicimos las cosas. ¿Cómo puedo resolver todo eso? Claro que puedes. Empieza a hacerlo. Y el cristiano tiene que trabajar en esa parte. Porque si no, los cristianos lo único que vamos a hacer es empezar a ser cristianos remanchados. No cristianos enteros, cristianos remanchados. Que nos hemos quitado muchas cosas, pero para hacer creer que estamos bien, nos ponemos un remanche. Y aunque se vea feo y haga las cosas mal, y no es algo que se vea bien, lo único que hacemos es decir, es que yo tanto que te estoy diciendo, y ve lo que sucede. Eso no es algo que te va a ayudar. Al contrario, lo único que te va a provocar, lo que va a provocar a los demás, es querer experimentar, porque empieza a tener un sentido de creer que yo no voy a cometer los mismos errores que tú. No sé si se están dando cuenta, pero de repente dentro de la psicología dicen que los hijos lo primero que hacen es como una especie de competencia con los papás. ¿Cuál es esa competencia? Donde si tú les dices que si la está mal, ellos te van a querer demostrar a su modo que es mal. Debes de entender que yo no estoy para decirte que está mal, sino estoy para decirte lo que me ha costado, pero lo que he logrado hacer. No te estoy haciendo una competencia.
inicia, no tengas miedo. Padre, es complicado, sí, yo lo sé. Siempre va a ser complicado, pero si continuamente estamos dándonos esa oportunidad de darnos los momentos adecuados dentro de nuestra vida, te darás cuenta que en algún momento vas a tener estabilidad y mucho habrás construido en una base buena dentro de tu vida. Pero si nunca te has dado esa oportunidad, lo único que sientes es que todo lo que has hecho anteriormente va a ser una destrucción, cuando en realidad es la oportunidad de volverte a construir. Que el Señor nos dé su paz y la vida. Así sea.